Hola niños y niñas, ¿cómo están? Muy bien, ¿no? Claro que sí. Tenemos que estar con esos ánimos. Hoy nuevamente con ustedes en Aprendo en Casa. La actividad que realizaremos es escribimos un poema para expresar afecto a nuestra familia. Ahora tenemos que tener listos nuestros recursos, nuestros materiales. Portafolio con las fechas, no te olvides, hojas sueltas o un cuaderno que puede ser de reuso, las fichas del cuaderno de trabajo, páginas 133 al 136, esas solamente vas a copiar en tu cuadernito lo necesario, ¿bien? O porque tienes que leer también de tu celular de tu mamita o de tu PC si es que tienes. También va una ficha de las características de un poema para recordar lo que hicimos ayer. ¿Sí? Ahora, a continuación, vas a observar un video haciendo clic en el siguiente link. ¿Ya? Entonces, observarás y después vas a responder en forma oral a tu familia. ¿Qué opinas de este niño? Segunda pregunta. ¿Sabes qué es un poeta? Bien, mis estimados estudiantes, ahora ustedes saben que para iniciar una sesión tenemos que tener un propósito. ¿Qué es lo que queremos lograr? Nuestra meta, trazarnos. En este caso, nuestra meta es que escribiremos un poema para expresar lo valiosa que es nuestra familia y compartirlos con ellos. Niños y niñas, ahora van a responder 3 preguntitas que ya deben estar claro, porque ya el día de ayer ustedes han leído el poema La nube viajera. Bien, y ahí se les hizo las siguientes interrogantes. ¿Qué es un poema? A ver, responde con tus propias palabras. ¿Qué es para ti un poema? ¿Sí? Conversa, dialoga con mamá, con papá. Bien. Segunda pregunta. ¿Cómo se escribe un poema? Ah, ahora que ya has visto cómo es la estructura de un poema, cuando has leído La nube viajera, ¿cómo se escribe un poema? Vamos para la tercera pregunta. ¿Para qué crees que se escribe un poema? ¿Ah? Amiguito y amiguita, ¿para qué crees que se escribe un poema? Bien, mis queridos estudiantes, ahora vamos a recordar las características que tiene un poema. ¿Ya? Porque ayer ustedes en la nube viajera también vieron las características. Entonces, ahora con el siguiente poema, Rima de Otoño, vamos a identificar nuevamente. ¿Sí? Pero para eso, ustedes primero leerán el poema. Les doy un minuto. Bien, niños y niñas, ahora lo leeré. Rima de otoño. El otoño es muy inquieto, es un niño juguetón,
que puja las nubecillas y le harás bromas al sol. Toma la mano del viento y despeina sin piedad los cabellos del acacio y las flores del rosal. Este niño brusco y loco viste túnica amarilla y se arropa en las montañas con un manto de neblinas. El otoño es muy inquieto, es un niño juguetón. Bien, acabamos de terminar de leer el poema. Entonces, ahora vamos a ver las características. ¿Ya? A ver si recuerdan la primera característica, ¿cuál es? Ya, seguro que ya le dijeron a su papá, a su mamá, ¿no? Bien, el título. Exacto, el título. Y luego hay unas líneas de escritura en cada uno de los poemas. ¿Cómo se llama? Verso. Muy bien. Son los versos. Ahora, ese grupo o ese fragmento de versos, ¿cómo se le conoce? ¿Ah? Lleva el nombre de estrofa. Muy bien. Y en este poema, Rima de Otoño, ¿cuántas estrofas tiene? Ah, cuenta. Dile a mamá, a papá. Incluso hay una que todavía falta terminar. ¿Sí? Ahora, mis queridos estudiantes, también en algunos versos presentan palabras que tienen sonidos finales, idénticos. A ver, y a esto le da un ritmo al momento de ser leídas. Niños, esos versos que tienen sonidos finales, ¿cómo se les conoce? ¿Ah? Aquellos versos que tienen sonidos iguales y al final, rimas, ¿no? Bien. Ahora, mis queridos niños y niñas, hay un organizador en la ficha que ustedes lo pueden hacer en su cuaderno, en las hojas de reuso, ¿ya? Sobre el poema que acabamos de leer, Rima de Otoño. Hay 3 preguntas y vamos a responder realizando este organizador. ¿Cuántas estrofas tiene el poema? Acabo de hacerle la pregunta en el anterior. ¿Qué entiendes por un manto de neblinas? ¿Qué entiendes por un manto de neblinas? Cuando tú tienes duda para responder, vas a la estrofa y ahí buscas esta frase. Y vuelves a leer, a analizar. ¿Ya? Y luego vas a completar tu respuesta. Tercera pregunta. ¿Qué verso podrías agregar en la 4ª estrofa? ¿Se acuerdan cuando leí? Les dije que ahí estaba incompleto. ¿Qué verso podrías agregar en la 4ª estrofa? Manos a la obra, amiguito y amiguita. Bien, mis queridos estudiantes, ahora tenemos una información muy importante, que esto hay que tener en cuenta para nuestra creación de nuestro poema. ¿Sí? Entonces, tienes que estar acompañado con un familiar para que te pueda ayudar, también darte ideas. Entonces, vamos a leer esta información importante. Dice, al escribir un poema, expresamos lo que sentimos. En este caso, tienes que tener en cuenta la meta, el propósito.
Al escribir un poema expresamos lo que sentimos. Entonces tú hoy día vas a expresar lo que sientes sobre tu familia o una familia en especial o un representante de la familia. De repente quieres hacer tu poema. Luego dice, para escribir un poema podemos elegir diversos temas: la naturaleza, la institución educativa, la familia, una mascota, entre otros. En este caso, nos vamos a enfocar en nuestro propósito de hoy, nuestra meta, que es escribiremos un poema para expresar lo valiosa que es nuestra familia y compartirlo, ¿sí? Bien, en eso nos tenemos que enfocar. Siguiente información importante. Al escribir un poema, podemos hacer que los animales, plantas, objetos tengan características o cualidades humanas. Seguimos. Dice, mira, el otoño es muy inquieto. Es un niño juguetón. Mira, en estos versos habla de sus características y cualidades. El otoño es muy inquieto. Es un niño juguetón. Acá nos habla más de sus cualidades. ¿Sí? También podemos hacer comparaciones. Vamos al siguiente verso. Mi conejo es suave como el algodón. Compara el conejo que es suave. ¿Cómo? El algodón. Bien. En un poema también podemos usar versos con sonidos iguales al final. Veamos el siguiente ejemplo. Mi conejo se escondió y de mañana salió. Bien. Escondió y salió. Tienen sonidos iguales al final. ¿Cómo se le conoce? Dile a mamá, papá. Rima. También podemos seguir viendo otros versos sin sonidos iguales, que no tienen sonidos iguales al final, como la siguiente. Vive como ermitaña, oculta en una cueva, asiste a la cena y no cuenta nada. La convidada de piedra. Bien, niños, acabamos de leer este tríptico. Es un tríptico. ¿Por qué es un tríptico? A ver, conversa con mamá. ¿Por qué es un tríptico? Porque tiene 3 partes, ¿no? Bien, ahora vamos a responder las siguientes interrogantes. ¿Qué expresamos al escribir un poema? Dile. Y si tienes duda, vuelve a leer el tríptico. ¿Sí? Conversa con mamá, con papá. ¿Sobre qué temas podemos escribir en un poema? Ya le dijeron a su mamá, a su papá. Fácil, ¿no? ¿Sobre qué temas podemos escribir en un poema? La siguiente pregunta. ¿Los objetos, animales o plantas pueden adoptar características o cualidades humanas en un poema? ¿Sí? ¿No? ¿En qué partes del texto se observa ello? Puedes ir a tu texto del poema Rima de Otoño. Y ahí te vas a dar cuenta. También acabamos de leer. Siguiente pregunta. Mi conejo es suave como el algodón.
¿Qué expresa este verso para ti? ¿Qué expresa este verso para ti, amiguito y amiguita? Respóndele a papá, mamá. Seguimos con la siguiente pregunta. El otoño es muy inquieto. ¿La inquietud es una característica humana? ¿Ah? ¿Es una característica humana? Responde a papá, mamá. Bien, mis queridos niños y niñas. Ahora vamos a ver una información que nos va a recordar los pasos que debemos seguir para escribir un poema. ¿Ya? Es información importante que tú tienes que pegar esto en grande en tu casa, en tu cuarto donde estás escribiendo, para que siempre cuando vas a escribir tengas en cuenta estos pasos. ¿Sí? Entonces, el primer paso es planificar. ¿Se acuerdan que en el aula nosotros planificábamos cuando íbamos a crear nuestros poemas, nuestros cuentos, nuestras adivinanzas, rimas? Bien, primero se planifica. Segundo paso, escribir la primera versión. Como ya planificaste, ahora vas a escribir la primera versión. Tu primer borrador, ¿te acuerdas? Bien, el tercer paso es revisar y corregir. Acá tú vas a volver a leer tu primera versión y ahí vas a ir corrigiendo. Si te das cuenta que algo no te agrada o no hay rimas, en este caso como vas a escribir un poema, tú puedes corregir. O no concuerda una palabra con otra, o un verso o una estrofa con otra estrofa. Entonces tú vas a revisar y corregir. ¿Ya? También puedes decirle, después que tú has revisado, otra revisión lo puede hacer mamá, papá. ¿Te acuerdas que en el salón revisaban ustedes entre compañeros o compañeras? Bien, sigamos con el cuarto paso. Escribir la versión final. Ahí ya vas a escribir ya tu versión final sin enmendaduras, ya con las correcciones. Ahí puedes agregar tus dibujos de acuerdo a tu versos o estrofas que has considerado en tu poema, ¿sí? Mis queridos estudiantes, entonces ahora sí, manos a la obra. Vamos a escribir nuestro poema. Y para eso, ¿cuál es el primer paso? Planificaremos, planificar. ¿Ya? Y es importante tener este cuadro. Ahora sí ya se les viene a su cabecita. Ahí la mí siempre hacía o tenía ahí plastificado. Siempre hacíamos este cuadro. También ustedes a veces les decía que hagan en su cuadernito, ¿no? Bien, para esto, que es la producción de un poema, ¿qué van a hacer en su planificador? ¿Qué vas a escribir? Debajo vas a completar. ¿Qué vas a escribir? Este cuadro tienes que hacer en tu cuaderno. ¿Ya? ¿Qué vas a escribir? Escríbelo, complétalo. Siguiente pregunta. ¿Para qué vas a escribir? ¿Ah? El propósito dice también. ¿Para quiénes vas a escribir? ¿Ah? Enfócate en el propósito todo. ¿Para quiénes vas a escribir? ¿Cuándo compartirás lo que vas a escribir? Bien, mis queridos estudiantes. Entonces, completa
este cuadro, que esto es nuestra planificación. Recordando las características de uno de los poemas que leíste. Porque ayer leímos La nube viajera y hoy hemos leído Rima de otoño. Continuamos. Bien, niños y niñas, ahora van a pensar y vamos a escribir algunas ideas para tu poema. Y vas a responder esas preguntitas en tu cuaderno o en hojas de reuso que te van a ayudar, te van a dar ideas, ¿sí? Bien, primera pregunta. ¿Qué emociones sientes cuando pasas un bonito día en familia? ¿Qué emociones sientes cuando pasas un bonito día en familia? Escribe varias palabras que expresen esas emociones. Escríbelo antes de que se te vaya de la cabecita. Escribe rápido. Eso te va a ayudar para la creación de tu poema. Bien. Segunda pregunta. ¿Qué comparaciones escribirías sobre tu familia o sus integrantes? Te repito la pregunta. ¿Qué comparaciones escribirías sobre tu familia o sus integrantes? Escribe varias comparaciones. Escribe. Manos a la obra. Ahora te voy a dar algunas ideas de comparaciones. ¿Cómo se realiza? ¿Sí? Miremos el siguiente cuadro. Dice, algunas ideas de comparaciones. Mi familia es alegre como día de fiesta. Repito, mira. Mi familia es alegre como día de fiesta. Ahí está comparando. Mi familia es alegre como. Ahí está comparando. ¿Cómo? ¿Cómo es la familia? Como un día de fiesta, dice. Vamos a los siguientes versos. Mi madre juega con su cabello, negro como noche sin luna. ¿Quién juega con su cabello? La madre. Vamos a ver la comparación. ¿Dónde es la comparación? ¿Cómo? Con la palabra cómo. Mi madre juega con su cabello negro como noche sin luna. Entonces, ¿con qué le compara el cabello negro de la mamá? Le compara como la noche sin luna. Bien, leemos los siguientes versos. Sus trenzas largas como soguillas, tan alto como un árbol. Ahí está comparando. La primera comparación. ¿La primera comparación cuál es? Sus trenzas largas son como unas soguillas. Y también dice que es tan alto como un árbol. Mira, ahí hay dos comparaciones. Bien, mis queridos estudiantes, ahí tienen algunas ideas de comparaciones, también de emociones, para que ustedes puedan crear su poema. Tomaron nota todo, ¿no? Estas son ideas, no se van a copiar. ¿Sí? Bien, niños y niñas, ustedes tienen algunas ayudas, a ver, para poder crear sus poemas. ¿Ya? Vas a completar las siguientes actividades que están en tu cuaderno o en la ficha que te he enviado. Eso lo vas a escribir. Escribiré un poema sobre qué. Completas ahí. Ya tú sabes, de acuerdo al propósito. Escribiré un poema para. Completa. Quisiera que mi poema lo lean mis.
¿Quiénes lo van a leer? Vamos al propósito siempre. No nos olvidemos del propósito. Tenemos que ir juntos desde el inicio hasta el final. ¿Sí? Seguimos. Escribe qué deseas transmitir en tu poema. Ahí están tus ideas, ¿que te acuerdas? Ya, tú lo has escrito ya también. Escribe qué deseas transmitir en tu poema. Ahí. Luego vas a responder las siguientes preguntas. Te va a seguir ayudando, mira. ¿Cuál será el título de tu poema? Escribe ahí. Piensa, cabecita, piensa. ¿Sobre qué escribirás en cada estrofa? ¿Sobre qué escribirás en cada estrofa? ¿Qué imágenes transmitirá tu poema? ¿Qué imágenes transmitirá tu poema? Este organizador o este esquema, tú lo puedes hacer más grande en tu cuaderno. Tú ves. Ahí tomas nota, escribes. Bien, mis queridos niños y niñas, continuamos entonces. Bien, mis queridos estudiantes, ahora sí, manos a la obra. Ya, vamos a escribir nuestra primera versión. Ustedes ya tienen las ideas, todo lo que han escrito anterior, lo que hemos leído. Entonces ahora sí lo vamos a plasmar en un organizador o en un esquema. Les voy a mostrar la siguiente estructura. Esta es la estructura de un poema, de una poesía, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta la estructura de un poema, de un cuento, ¿ya? Que es diferente. Entonces, ahora, mis estimados niños y niñas, en la parte de arriba de este esquema, ¿qué escribirán? ¿Ah? Muy bien, dile a mamá, papá. El título. Y este organizador o este esquema, ¿cuántas estrofas tendrá? ¿Cuántas estrofas tiene? 3. ¿Y solamente 3 puedes hacer? ¿Puedes crear? ¿Solamente 3 estrofas podrán crear? No. Tú puedes crear 4, 5, 6, 7. Depende de ti cómo te inspires. ¿Sí? Entonces, bien, mis niños. A escribir ahorita. ¿Ya? Una vez que has terminado esto, pasaremos al siguiente paso. ¿Ya? Al siguiente paso. Revisaremos y corregiremos. Vas a revisar y vas a corregir. ¿Te acuerdas que ya te expliqué anteriormente? Pero voy a repetirte. Revisarás tú, volverás a leer cada uno de tus versos, tu título si concuerda con tus versos de cada estrofa, si tiene rima, si has hecho las comparaciones, ¿sí? Para que tú tengas en cuenta todo eso, revisas y vuelvas a corregir, porque esa es tu primera versión, tu primer borrador. Si todavía ya has corregido, ya corregiste, ahora también le puedes decir a mamá, mamá, ya corregí, ya mejoré mi primera versión, mi primer borrador. ¿Me lo puedes dar una revisadita? Y que te lo revise. Mamá, papá, de repente ya te va a dar algunas ideas más. Te va a decir, o te va a decir, excelente. O te va a decir, hijito, ¿podrías poner esto acá? ¿Podrías poner esto? No te va a decir la respuesta, ¿no? ¿Cómo lo harías? ¿Qué crees que aumentarías? ¿No? Así te va a dar algunas ideitas. Entonces, si es que es necesario. Pero yo sé que tú eres un escritor, una escritora. Ahora te vas a volver poeta. Te vas a volver poeta o poetista. ¿Bien? Entonces, sigamos. Para eso, para que revises también,
vas a tener en cuenta el siguiente cuadro. En este caso, si quieres tú, puedes decirle a tu papá, a tu mamá, que te revise, o a tu hermano. Si no, tú también lo puedes revisar y pones tu nombre ahí arriba. Si te revisa tu papá, pondrás el nombre de tu papá. Si te revisa la mamá, el nombre de tu mamá, así. Bien. Cada una de las preguntas vamos a leer. ¿El poema que escribió tiene versos que riman? O sea, el poema que escribiste tú, amiguito y amiguita, ¿tienen versos que riman? ¿Sí o no? Si no tienes, pones sí, no. No, si no tienen, tendrás que poner que sí o no. No, bien. Si tienen, sí, marcarás con una aspa, tú ves tu estrategia. Hizo comparaciones o le dio características o cualidades humanas al objeto de su poema. ¿Ah? Esto, si te está revisando un familiar, si tú te revisaste, hiciste comparaciones o le diste características o cualidades humanas al objeto de tu poema. ¿Sí? A ver, en la siguiente pregunta, ¿expresa en el poema sus sentimientos y emociones? Ah, ¿expresaste tú, amiguito y amiguita, si tú te estás revisando en el poema tus sentimientos y emociones hacia tu familia? Ah, ¿colocaste un título a tu poema? ¿El poema está organizado en estrofas? Bien. Continuamos, mis queridos estudiantes. Niños y niñas, ahora nos toca escribir la versión final de nuestro poema. ¿Sí? Qué alegría, ¿no? Y vamos a tener en cuenta las siguientes indicaciones que dice, considerando la revisión que has realizado, vas a escribir la versión final del poema, pero en otra hoja. Vas a escribir en otra hoja, lo vas a guardar como oro, porque eso es tu creación. Es tuyo. Ahora tú eres el poeta, la poetista. Entonces, mis queridos estudiantes, también lo vas a guardar cuando retornemos al colegio, realicemos un álbum de tus poemas. ¿Ya? Así como teníamos en la biblioteca nuestro álbum de adivinanzas, de cuentos. Entonces, y no te olvides, amiguito y amiguita, de colocar tu nombre como autor o autora al final del último o de la última estrofa. Al final. ¿Ya? Porque si no, puede coger cualquier persona tu creación. Bien, sigamos. Al terminar, para que tu poema, tu texto, tenga una mejor presentación, vas a decorarlo, vas a dibujar, que tenga mucho color, tal como se presentan los poemas que leíste, La nube viajera y Rima de otoño. ¿Sí? Bien, seguimos. Este domingo, cuando toda tu familia se haya reunido, ya sea a la hora del desayuno, del almuerzo o la cena, comparte tu poema. Recítalo con mucha emoción. Para eso te tienes que haberte preparado. ¿Sí? Para ese día tienes que haberte preparado. Bien. Luego, también puedes grabar cuando estés recitando o tomarte fotos para compartirlo con tus compañeros, compañeras, profesora y tus amistades. ¿Sí, amiguito y amiguita? ¡Manos a la obra! Bien, mis queridos niños y niñas, hemos concluido
con nuestra sesión. Entonces, para eso ustedes saben que siempre tenemos que hacer estas siguientes interrogantes y ustedes, niños y niñas, tienen que responder a mamá o a papá o a tu familiar que te está apoyando en estos momentos. ¿Cuál fue el propósito o la meta de hoy? ¿Cuál fue nuestro propósito o meta del día de hoy? Respóndele a mamá. Segunda pregunta. ¿Lo has logrado? ¿Lo has logrado el propósito, la meta? ¿Has logrado? ¿Por qué? Si has logrado, explica por qué o cómo. Y si no lo has logrado, ¿por qué? ¿Qué faltó? ¿Qué pasó? ¿No? Bien. La otra pregunta. Lo aprendido el día de hoy, ¿cómo lo aplicarás en tu vida diaria? ¿Cómo lo aplicarás en tu vida diaria? ¿Sí? Lo aprendido el día de hoy, ¿cómo lo aplicarás en tu vida diaria o en tu contexto? ¿Sí? Mis queridos estudiantes, ahora sí, me despido. Cuídense mucho, sigan las recomendaciones de nuestras autoridades y quédate en casa. Les quiero mucho y pronto nos volveremos a encontrar. Hasta pronto. Chao.